tú que me estás viendo por la televisión en esta hora, quiero preguntarte, ¿crees tú que Jesús murió y resucitó o no crees? Yo te invito a que creas. Yo te invito a que te acerques a la verdad. La luz está iluminando. Queremos compartir en esta preciosa hora una palabra extractada de la Biblia que será de gran bendición para los oyentes y es acerca del acontecimiento mundial que se avecina a nuestro mundo. Es un acontecimiento mundial y está redactado en la Biblia, en la palabra de Dios, y la mayoría de creyentes en todo el mundo no lo conocen, pero es un hecho que ocurrirá y lo más pronto puede ser, porque el tiempo del acontecimiento de este hecho solo está en las manos de Dios. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento muy importante que afectará a todo el mundo de hoy. Será un momento muy especial en donde la iglesia del Señor, conformada por creyentes verdaderos de denominaciones cristianas en el mundo, los creyentes verdaderos y que estén en santidad y en comunión con el Señor y preparados y calientes, estos creyentes serán reunidos con el Señor. Pero veamos lo que dice la Biblia para entrar más en detalle. Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, él dijo, tampoco queremos hermanos, estaba hablándole a los tesalonicenses, pero en realidad este mensaje es para todo el mundo, para hoy. Dice, hermanos, es una enseñanza para cristianos que han recibido a Cristo, aún para personas que no han recibido a Cristo y que pueden llegar a ser hermanos a través de el conocimiento de esta doctrina, de esta realidad que viene sobre el mundo y es el arrebatamiento de la iglesia. Dice Pablo, no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo habla de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que duermen son todos aquellos que han muerto en Cristo. Desde Abel hasta nuestros días han muerto miles de personas bajo el principio de la fe divina. De todos estos creyentes que han muerto siendo creyentes, es de quien Pablo se refiere cuando dice acerca de los que duermen. Los creyentes de la iglesia primitiva le decían los que duermen a los creyentes que morían, porque realmente para el cristiano la muerte es un sueño. Para el cristiano la muerte también es un paso. Para el cristiano la muerte es un logro. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Así que el creyente no consideraba la muerte como muerte, sino consideraba la muerte como sueño. Por eso Pablo utiliza la expresión, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque están solo dormidos esperando la resurrección de los muertos. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que es el mismo acontecimiento de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos ocurrirá en dos etapas. La primera parte de la resurrección de los muertos es la resurrección de los muertos creyentes. Y la segunda parte de la resurrección de los muertos es la resurrección de los muertos no creyentes, que será 1000 años después. Pero en este mensaje estaremos hablando de la resurrección de los muertos en Cristo, que será pronto. No sabemos el tiempo exacto, puede ser dentro de un mes, 6 años o 3 meses, nadie sabe. Pero es el momento donde los muertos cristianos, muertos en Cristo, van a resucitar y van a encontrarse
con todos los difuntos que murieron en la fe. Y va a haber una sorpresa tremenda porque va a haber dos grupos de personas en el arrebatamiento de la iglesia que se unirán. Y estos dos grupos de personas que se reunirán será primero el grupo de los muertos en Cristo, que ellos resucitarán primero. Imagínese usted, en un cementerio, todas las tumbas de los cristianos se levantarán. Aquellos que murieron en 1800, 1700, 1900, 1910, 1950, 1940, se levantarán de los muertos cuando escuchen la voz del Hijo del Hombre. E inmediatamente, dice la Escritura, ya lo vamos a leer detalladamente, estos muertos en Cristo, al resucitar, comenzarán a subir hasta las nubes, dice la Biblia, porque el Señor Jesús, en el arrebatamiento, Él no viene a pisar la tierra, sino que en el arrebatamiento Él se queda en las nubes y va a absorber a la iglesia desde la tierra. Él va a absorber a la iglesia para que la iglesia suba hasta las nubes y se encuentre con Él ahí en el aire. Dice la Escritura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo creo que Jesús murió y resucitó. Tú que me estás viendo por la televisión en esta hora, quiero preguntarte, ¿crees tú que Jesús murió y resucitó o no crees? Yo te invito a que creas. Yo te invito a que te acerques a la verdad. La luz está iluminando. El mundo hoy está más que antes y más que nunca acercándose a Dios. Está creyendo. Esta generación está creyendo que Jesucristo murió y resucitó. Y yo te invito a que creas que Jesucristo murió y resucitó, porque creer que Jesucristo murió y resucitó va a transformar tu vida. Va a transformar toda tu existencia. Pablo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, cuando Jesús venga en el aire desde el cielo hasta las nubes, va a traer consigo las almas espíritus de todos aquellos que murieron en Cristo, para que aquellas almas espíritus desciendan y recobren su cuerpo al resucitar. Porque los que murieron en Cristo, sus cuerpos pasaron a dormir, pero sus almas y sus espíritus están en la presencia de Dios desde hace rato. Y aquí lo que ocurre es exactamente lo que dice el versículo 14, 1 de Tesalonicenses 4:14, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo puede traer Jesús a los que durmieron en Él? Simplemente porque están con Él. Los que durmieron en Cristo están con Cristo. Y ellos, los que durmieron con Cristo en el pasado, murieron. Ellos vienen con Cristo desde el cielo hasta las nubes. Es un recorrido largo, pero Dios lo recorre en menos de un minuto. Desde el cielo hasta las nubes baja, se llama bajar. Descender, se llama descender. Cuando Él está en el cielo, llegar hasta las nubes es bajar. Es como un avión que está por encima de las nubes. Cuando va a aterrizar, baja hasta las nubes. Y estando en las nubes está bajando. Jesús también va a bajar del cielo hasta las nubes y va a traer con Él a todos los que murieron en Él, con el propósito de que todos los que murieron en Él, todos aquellos que murieron para Cristo, al bajar con Él, puedan resucitar, es decir, recobrar su cuerpo. Porque Pablo, Pedro y los discípulos y Juan y etcétera, aquellos que sirvieron a Jesús, que fueron fieles a Dios, que estuvieron trabajando para Jesús, ellos murieron, pero sus almas y sus espíritus se fueron directo a la presencia de Dios, y desde ese día, hace 2000 años, están allá disfrutando de la presencia de Dios, pero no tienen cuerpo. Y un día la Biblia promete que ellos van a resucitar. Ese día es el día del arrebatamiento de la iglesia. Dios ha querido que haya un festejo doble. Festejo de los que ya murieron o durmieron y están con Cristo en el cielo, y festejo de los que estemos vivos en la tierra, la iglesia que está
sobre la tierra la iglesia que ama a Dios. No importa la denominación, no importa el grupo cristiano que sea, si es un creyente y si vive en santidad y si tiene la sana doctrina, por lo menos las cosas básicas de la sana doctrina, y está viviendo en santidad como la palabra de Dios dice, y velando y orando, esos creyentes también serán arrebatados junto con los muertos en Cristo para encontrarse con Jesús en el aire. No hay nada imposible para Dios. Dios va a hacer un milagro triple. Primero, los muertos en Cristo van a resucitar. Segundo, los cuerpos de los cristianos vivos en el mundo serán transformados en cuerpos glorificados. Y tercero, ambos subirán hasta las nubes, donde no hay piso. En las nubes no hay piso, pero para Dios no hay nada imposible. Querido televidente, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que su iglesia esté de pie en el aire. Pedro caminó sobre las aguas y la iglesia va a estar caminando sobre el aire en el momento del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento glorioso. El mundo será estremecido por este acontecimiento. Será un movimiento tremendo que estremecerá el corazón de este mundo y que el mundo va a sorprenderse de la desaparición de millones de personas creyentes al instante, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. En ese minuto, en ese segundo, habrá una transformación mundial. Las especulaciones comenzarán, porque Jesús viene en forma invisible. En el arrebatamiento, Jesús viene en forma invisible, llega hasta las nubes, no es visible para el mundo. Y los cuerpos de los creyentes vivos que estén en comunión con Dios van a desaparecer inmediatamente y van a estar en las nubes, encontrándose con Jesucristo en el aire y con todos los demás cristianos de todo el mundo. Habrá alemanes, habrá chinos, habrá colombianos, habrá argentinos, habrá bolivianos, habrá colombianos. Por la gracia de Dios, habrá chilenos. Unos subirán, otros se quedarán. Unos bautistas subirán, otros se quedarán. Unos católicos subirán, otros se quedarán. Unos pentecostales subirán, otros se quedarán. Presbiterianos subirán, otros se quedarán. De las denominaciones religiosas habrá personas que suban y otros que se queden en la tierra, donde habrá un periodo de tribulación terrible, cual no la ha habido nunca, ni la habrá jamás. Será el peor tiempo de todos. Para esto dio la primera Pascua. Los judíos salieron de Egipto y ocurrió al mismo tiempo dos cosas. Fiesta para el pueblo de Israel. Dios liberó a Israel. Salieron, atravesaron el Mar Rojo y cuando cruzaron el Mar Rojo estaban festejando con panderos y danza, con alegría, con gozo, festejaron porque casi mueren a mano de los egipcios. Mientras que en el campamento egipcio había dolor, porque todos los hijos de los primogénitos de los egipcios murieron. Había alegría en un campamento, el campamento de Israel, y había mucho dolor en el campamento de los egipcios. El campamento egipcio es tipo del mundo. Egipto es tipo del mundo. E Israel es tipo de la iglesia en ese momento. Esto mismo ocurrirá ahora. Habrá regocijo en las nubes y habrá llanto y dolor en aquellos que se queden. La Biblia registra este acontecimiento. Este texto
que está reposando en los manuscritos más antiguos, el Código Vaticano, el Código Sinaítico y otros códigos antiguos muy importantes, dice lo mismo. En 1 de Tesalonicenses 4, 16, dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Voz de mando. No estamos hablando de autoridad humana. No estamos hablando de una persona con poder de autoridad sobre la gente, como este poder. Dice, con voz de mando, es la voz de Cristo, con una voz impresionante. Cuando Jesús vino hace 2000 años, la gente decía, este habla con autoridad, no como los fariseos y los gentiles, este habla diferente. Jesús hablaba diferente. Y aquí dice, con voz de mando. Imagínese usted la voz de mando que tiene Jesús. Él es el mandamás. Él es el que manda a las aguas que se abran. Él es el que manda a los cielos que se abran. Él es el que manda a las nubes que se pongan. Él tiene la autoridad sobre todo lo creado. Por eso el arrebatamiento será con voz de mando. Un mando poderoso. Nadie le impedirá, ni Fidel Castro, ni ningún presidente, ni George Bush, ni ningún Consejo Mundial, ni la ONU podrá impedir el arrebatamiento de la iglesia, porque hay alguien más poderoso que todos estos presidentes, que está arriba, que se llama Jesús y que ya lo conocemos porque estuvo en la tierra y Él viene con voz de mando. Y esto es lo que el mundo le hace falta, una voz de mando. No hay voz de mando. Todo el mundo opina, todo el mundo manda, pero no hay quien mande. Pero un día viene la voz de mando. Dios nos ha dejado a nosotros mandar, pero viene la hora cuando Él es el que va a dar la última orden. Dice, con voz de mando. Es alguien que está dando un mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Se tocará la trompeta de Dios. Esa trompeta solo la escucharán los hijos de Dios. Los cristianos nacidos de nuevo, que estén en comunión con Dios, serán levantados hasta la nube, ascendiendo en un abrir y cerrar de ojos. Habrá gozo en el cielo. Habrá una alegría interminable. Día de gozo. Día de alegría. Día de regocijo supremo. Nuestras vestiduras serán cambiadas. Nuestros cuerpos serán glorificados. Al escuchar la trompeta de Dios y al ver al arcángel y al ver a Cristo sobre las nubes, la iglesia se regocijará. No importa, aleluya, de qué denominación sea, lo importante es que sea alguien que esté en santidad, que esté bajo los principios bíblicos, que no esté ni frío ni tibio, porque lo vomitaré de mi boca, dice el Jesús, sino que esté caliente. La iglesia caliente es la que Jesús viene a recoger. Una iglesia preparada, una iglesia que le espera. Como Juan dijo, sí, ven, Señor Jesús. Es un día de gloria. Nos encontraremos en las nubes con nuestros familiares salvos que murieron en Cristo. Nos encontraremos en las nubes con Pablo, con Pedro. Nos encontraremos en las nubes con todos los creyentes que murieron en el siglo pasado. Nos encontraremos en las nubes con los creyentes que murieron perseguidos por los 10 emperadores romanos. Nos encontraremos en las nubes. Será un día de gozo impresionante. Nos desprenderemos, o mejor, Dios nos desprenderá de este mundo. Nos jalará como el imán jala el pedazo de hierro. Nos jalará hacia arriba y nuestras vestiduras serán milagrosamente cambiadas. Nuestras posesiones se quedarán en la tierra y nosotros subiremos y subiremos en un abrir y cerrar de ojo para encontrarnos con el hombre más grande que ha habido. Y hablo del Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por todos nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Ahí dice el texto sagrado, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, será el día de la resurrección.
Todos esos muertos que están podridos sus cuerpos ya y en polvo se levantarán de allí a la voz del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios resucita a los muertos. Y las almas se regocijarán y se gozarán con esa salvación tan grande. En ese día los que no comprendemos bien la salvación, la comprenderemos. Los que comprendemos las cosas a media, las comprenderemos totalmente. Será un día de felicidad. Eso sí es felicidad. Cuando usted vea que su cuerpo está ajeno a la enfermedad, cuando vea usted que su cuerpo está ajeno al dolor, cuando usted vea que su cuerpo va a estar ajeno a la soledad, cuando usted vea que su cuerpo definitivamente va a estar ajeno al cansancio, va a estar ajeno a la ancianidad, su cuerpo va a estar ajeno a los defectos, su cuerpo va a estar, aleluya, conforme al de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, el orden de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Primero los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Desde ese día nunca más dejaremos de estar con el Señor. La primera vez que Jesús vino, Él simplemente vino y se fue. Y dijo, yo les mandaré el Consolador, no los voy a dejar huérfanos. Pero ahora, en esta segunda vez que viene, nunca más nos apartaremos de Él. Estaremos siempre con el Señor. Y yo hago una invitación. Querido televidente, ¿usted quiere estar siempre con el Señor? ¿Con quién quiere estar usted por siempre? Usted es una persona inteligente y usted sabe que va a morir. Usted sabe que sus días están contados sobre la tierra. No importa si eres un millonario o un pobre, albañil o quizás un empleado público o privado, quizás un confesionista o un comerciante. Usted sabe que tiene los días contados sobre la tierra. Pero hay una esperanza y es estar siempre con el Señor, el dueño de la vida. Tú puedes estar con Él. Tú puedes llegar de último y pasar a ser primero. Nos puedes pasar a todos nosotros, porque la Biblia contempla una gran oportunidad para los que entren de último. Muchos últimos serán primero. Quizás tú no has entrado a la gracia de Dios. No has entrado a la revelación de Dios. Pero es posible que este mensaje esté tocando la puerta de tu corazón. Y Dios te está llamando y estás sintiendo un llamado. Dios te está diciendo, ven, quiero salvarte. Entrégate a mí. Lo que estás oyendo es la verdad. Mi palabra dice la verdad. Y estaremos siempre con el Señor. Sin problema. Ahí no habrá ni un problema más. Dice la Escritura que Él enjugará toda lágrima de nuestro rostro. Y no habrá ni llanto, ni dolor, ni clamor. Por eso, en ese día nosotros vamos a sentirnos satisfechos de tener un cuerpo nuevo. De tener un cuerpo que no se canse, un cuerpo eterno. La evidencia va a ser contundente. Ni siquiera se nos va a ocurrir preguntar, Señor, ¿y este cuerpo es eterno? Porque el mismo cuerpo, la misma presencia, la misma autoridad que tú vas a observar, la presencia de Jesús y la presencia de tus hermanos, van a ser una evidencia tranquilamente poderosa. Te vas a sentir más feliz que nunca y todo esto será gratis. Dios no cobra un solo peso para que tú entres dentro de ese grupo. Lo único que Dios te pide es que seas transformado, que abandones el pecado, que abandones la religiosidad, que le des tu corazón verdaderamente a Cristo, porque Cristo sabe lo que tú haces en secreto. Cristo sabe si tú amas la fornicación, o amas el cigarrillo, o amas el pecado. Cristo sabe. Cristo conoce los corazones. Dios no se deja engañar si alguno es religioso. Si alguno pertenece a una religión, Dios no se deja engañar. Dios conoce los corazones de los hombres. Y tenemos que decirle, Señor, yo quiero estar en ese día. Yo quiero participar de ese acontecimiento. El arrebatamiento de la iglesia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Estaremos con Cristo por la eternidad. Y al contemplar a Jesús, al contemplar al Maestro,
al contemplar su belleza, su hermosura, su potencia, su grandeza, no habrá más que palabras de admiración y exclamaremos como el ladrón en la cruz: Maestro, eres el Hijo de Dios, eres el dueño de la eternidad. Acuérdate de mí por toda la eternidad, Señor. Gracias por salvarme. Habrá un momento de júbilo en el mundo, mientras que en la tierra se desencadenarán los últimos acontecimientos de tristeza y dolor para este mundo. Dios le va a demostrar a este mundo que sin Él no se puede vivir. Dios le va a demostrar a este planeta que por más planes bonitos que los hombres tengan, esos planes terminan mal. A Dios sea la gloria. Te invito a que vengas y formes parte del cuerpo de Cristo. Te invito a que vengas y le des tu corazón a Jesús antes de que ese acontecimiento ocurra. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. No esperes hasta ese día. Cuando tú veas que eso ocurre, entiende que las cosas han ocurrido. El arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento olvidado, un acontecimiento que está en la Escritura, en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, pero que casi nadie ha leído, ha entendido que ocurrirá. Se nos habla de Dios, se nos habla del perdón, se nos habla de la cruz, muy por encima, pero no se nos habla de estas cosas que son tan importantes. Este es el acontecimiento mundial más grande que se avecina. Es el próximo acontecimiento mundial. Por eso te invito que cierres tus ojos en este momento y repitas conmigo esta oración. Dile: Padre Celestial, perdóname. Acepto a Cristo en mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero participar del arrebatamiento. No me dejes por fuera. Límpiame con tu sangre, Señor. Quiero ser fiel hasta que la trompeta suene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.